Hola, nos da mucho gusto que nos acompañen en una sesión más. El día de hoy vamos a hablar de los factores de riesgo y protección en la adolescencia, un tema muy interesante. Y nos acompaña la maestra Ana Luz Loaesa Diego, que es psicóloga y maestra en ciencias de la familia. Bienvenida, maestra Ana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar hablando de este tema tan interesante y que a veces es nuestro dolor de cabeza como papás. Platícanos, ¿qué es la adolescencia? Bien, pues la adolescencia se puede identificar de repente como una etapa muy complicada, muy conflictiva y pues efectivamente lo es. O sea, sí hay situaciones de riesgo que hay que cuidar, que hay que pues atender. Y es un término y una etapa muy novedosa, moderna, porque antes no se entendía así. De la niñez a la adolescencia, a la adultez, había como un huequito y a la fecha sabemos que la adolescencia pues es muy importante, es muy significativa y que ayuda a los adolescentes a definirse, ¿no? Finalmente encontrar sus intereses, sus cualidades, sus temores, etcétera. ¿De qué edad estamos hablando cuando decimos que nuestros hijos son adolescentes? Pues empieza más o menos a los 10, 11 años, que es como más la etapa de los cambios fisiológicos que se conocen como la pubertad. Y termina, bueno, pasa por 3 etapas, la adolescencia, por decirlo así, temprana, que inicia en estas características, pasa por la adolescencia media, más o menos a los 15, 17, 18 años, y la adolescencia ya tardía, en donde estamos ya cerrando esta etapa, ya los chicos ya están encontrando ahí como su vocación profesional, etcétera, y concluye a los 21, 22 años. Ok. ¿Podemos encontrar alguna variación en este desarrollo en las niñas y en los niños? Sí hay. Las chicas suelen, por decirlo así, madurar en lo fisiológico, en lo cognitivo, en lo afectivo, incluso en lo moral, mucho antes que los varones. Sí hay variaciones en estas cuestiones de desarrollo, incluso neurológicamente. Se dice actualmente, las neurociencias están aportando muchísimo a la comprensión de la adolescencia, que las chicas neurológicamente el desarrollo prefrontal lo pueden estar encontrando o culminando, por decirlo así, a los 22, 23 años, y en los chicos aproximadamente a los 25 años. Sí hay estas variaciones por las características muy propias, biológicamente hablando y neurológicamente hablando. Sí las hay. Es bueno contemplarlas como papás, porque esto nos da a nosotros como elementos o claves para hacer las intervenciones. No es lo mismo hacer un acompañamiento con las chicas, con nuestras hijas, no solo por la edad, sino también en la forma de tratarlas, de dirigirnos a ellas, de dialogar con ellas, como con los varones. Incluso hay estudios, hay autores que comentan que las chicas tienen un Pepe Grillo integrado, por decirlo así. En hábitos de autodisciplina, las chicas tenemos, ¿no?, un Pepe Grillo integrado, y los varones hay que formar esa conciencia o ese Pepe Grillo precisamente para pues generar habilidades de vida que les ayuden y que les fortalezcan en todos los retos que día a día van viviendo. ¿Y cómo se generan pues estas habilidades, esta conciencia? A través de la estructura, de la organización, de la cercanía constante, del diálogo, ¿no? Eso es algo muy importante y sí vale la pena hacer esta distinción. Vale la pena, aunque tampoco podemos encuadrarnos en que las edades, ¿no? De tal edad a tal edad la chica está haciendo y teniendo estos cambios, y los chicos de tal edad a tal edad, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, la adolescencia temprana, intermedia y tardía, porque incluso también se comenta que los postadolescentes son los que están iniciando su carrera. Entonces tenemos en las universidades
posadolescentes que están conformando toda esta cuestión de lóbulos frontales, de emociones, de generar como pues este equilibrio, ¿no?, emocional, y que finalmente va como culminando o se va viendo en las relaciones interpersonales que ellos van teniendo, pues sobre todo en la adolescencia ya tardía o posadolescencia, ¿no? Y bueno, por supuesto, a lo largo de la vida. Por eso es una etapa muy importante, porque en la medida que haya las condiciones propicias en la familia, en la escuela, incluso en la sociedad, pues vamos a poner el contexto apropiado para brindarles, ¿no?, ese acompañamiento y esa presencia. Claro, y creo que vale la pena contemplarlo porque a veces físicamente nosotros vemos a nuestras niñas, a nuestros niños perfectamente pues ya formados, parecieran adultos completamente y queremos tratarlos de esa manera y todavía hay una parte que está pues desarrollándose que a lo mejor no es visible a nuestros ojos, ¿no? Entonces creo que es interesante contemplar esto. Muchas gracias. ¿Qué situaciones de riesgo se pueden vivir en la adolescencia? Bien, la adolescencia en sí misma, por todos estos cambios, tiende a ser vulnerable, independientemente de que haya un contexto amoroso o de que haya un contexto de contención, etcétera, de comunicación y de diálogo, tiende a ser vulnerable. Esto es algo que es importante que tomemos en cuenta. Entonces, bajo estas pues condiciones, nuestros adolescentes, si desafortunadamente no encuentran referentes o figuras paternas o incluso también en el colegio que sean constantes y estables, pues se pone un poco en riesgo, ¿no?, su desarrollo, o se ponen en situaciones que los llevan a tomar decisiones inadecuadas o que los acercan a riesgos tal cual que no les permiten crecer, que no les permiten madurar y que no les permiten de alguna manera desarrollar tal cual habilidades de vida. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues los más comunes, yo creo que todos sabemos cuáles son estos riesgos en el sentido de que se escuchan. Pues iniciaremos con el tema de las drogas, ¿no? Las drogas es un riesgo muy palpable, muy desafortunado. Actualmente, por ejemplo, la SEP nos está solicitando a los colegios tener una campaña preventiva donde se están viendo diferentes drogas, ¿no? La que está más en boga, desafortunadamente, el fentanilo, la metanfetamina, los vapeadores, el alcohol, los cigarros, y actualmente estamos teniendo mucha complicación con los vapeadores porque la información que tienen nuestros chicos, nuestros adolescentes, es que no son dañinos, que no son malos, que al contrario, se pueden ver como una tipo terapia alternativa para evitar, por ejemplo, el consumo del cigarro, cuando no es así. Tal cual los vapeadores también tienen nicotina, tienen otros químicos y compuestos que hacen que se pueda dar como efecto aerosol de vapeo y que se pega literalmente en los pulmones, ¿no? Entonces, dependiendo de los contextos sociales, vamos a encontrar como el uso de algunas drogas. Sin embargo, el vapeador es el que está de moda y es ahí donde nosotros estamos teniendo complicaciones porque no se distinguen como hace años, digamos, en mi época, el cigarro y se olía, ¿no?, la nicotina y se veía, y la ropa. Actualmente con el vapeador no encontramos eso. Incluso huelen hasta frutita, a menta, a chicle, y bueno, pues se camuflajean más y aparte parecen USBs, parecen plumas. Claro que es un poquito más complicado o más difícil ver que los chicos están incursionando en estas cuestiones que no son benéficas. Después de las drogas, el alcohol, que también es una de las drogas que atraen muchísimo, de las drogas que atraen muchísimo. También encontramos situaciones como el cutting, que son las autolesiones. Encontramos también situaciones de relaciones tóxicas. Encontramos el uso indiscriminado
de las redes sociales, creyendo que es el único medio para socializar y encontrarse, y pues perder de vista que también es una manera en la que nuestros adolescentes pueden tener un encuentro con personas que no conocen y que les hacen, les piden, ¿no? Incluso cosas que no les benefician, ¿no? Sexting, grooming, diferentes situaciones que los ponen pues totalmente en riesgo. También el inicio de las relaciones sexuales a esta edad no es muy o nada favorable, porque como bien comentábamos hace un momento, está en proceso de desarrollo la cuestión de identidad en todos los sentidos, en todas las dimensiones, a nivel neurológico, y bueno, la toma de decisiones en este sentido pues se hace, por decirlo así, como incompleta, ¿no? Claro. Porque están en esa etapa formativa, donde no se ve al otro quizá como persona en el sentido de hacer una complementariedad, sino se le pudiera ver únicamente como alguien que me va a dar placer y ya, que es algo que socialmente también se promueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, como estos riesgos hay quizá otros más, pero es muy importante que como padres podamos estar presentes, promoviendo pues habilidades de vida, una actitud crítica, podamos también formar en la libertad, formar en el amor verdadero, formar en la responsabilidad, para que ellos desde ahí, desde esa libertad y responsabilidad, puedan asumir sus valores y puedan poner en práctica hábitos saludables que se pueden convertir incluso en virtudes. Claro. Entonces esto pues les va dando como más recursos que pues los vaya pues ayudando, ¿no? A enfrentar el día a día, que no está haciendo nada halagador en esta época. ¿Qué tanto influye el tema de la autoestima para ser como más vulnerables a estos riesgos? Básico, importante. Si los chicos no se perciben en estos cambios que ellos están teniendo, no se perciben con este nuevo yo, por decirlo de alguna manera, con este nuevo cuerpo, ¿no? Que es uno de los duelos más significativos del adolescente por todos los cambios que están teniendo, ¿no? Las chicas con el ensanchamiento de caderas, con el crecimiento de senos, los chicos con el cambio de voz, con el crecimiento de vello y demás. Si ellos no aceptan su cuerpo, no aman su cuerpo, no respetan su cuerpo, y junto con este tema corporal o de esquema corporal, no también aceptan ni conocen su persona, sus intereses, sus habilidades, sus recursos como positivos, etc. Y también aquellas cuestiones que les complican, que les son difíciles, en donde no son destacados, por decirlo así. Por supuesto, si ellos no contemplan estas dos partes, pues va a generar mucho ruido, porque no se van a sentir contentos con ellos mismos, no se van a sentir no valorados, minimizados, y es muy importante que vayan queriéndose, aprendiendo a quererse, y que esto lo vayan pues haciendo práctica día a día. No es como hablar de autoestima, tomar un taller de autoestima, al menos eso es lo que yo he visto con mis alumnos, tomar un taller de autoestima, una plática de autoestima, etcétera, etcétera. Si no hay un compromiso personal, que eso es algo que como padres tenemos mucho que inculcarles, para que la autoestima la vayan trabajando todos los días, porque se pone en juego en cada una de las cosas que vivimos. Claro. O sea, puedo tener el concepto de autoestima y saber que es como ese amor incondicional hacia mí mismo, es una actitud compasiva, es una actitud respetuosa. Lo puedo tener acá, pero si yo no aprendo a reconocerme, a conocerme, etcétera, y no lo voy haciendo vida, va a ser bien complicado que la vaya yo como generando y haciéndola casi como un buen hábito, ¿no? Al punto de tener en ella un recurso de vida que me va a permitir, pues,
relacionarme con los otros. En esta etapa, los otros, los amigos, el grupo de pares es súper importante. Si no ellos tienen la mirada y el reconocimiento de este grupo de pares, sí la pasan muy mal. Si un chico es sacado del grupo de WhatsApp y no hay una razón que él entienda y conciba, es terriblemente catastrófico, por decirlo así, aunque suene como exagerado, sí, como dramático, pero es que para ellos es así, y yo lo he visto, ¿no? He visto cómo se rompen, por decirlo así, internamente cuando son relegados por sus amigos, porque el tener amigos es una manera también de ir generando esa individuación, esa autonomía. Son como el espejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aparte, digo, no soy psicoanalista, pero pues me gusta leer al respecto y nos da muchísima información. El psicoanálisis nos ha aportado mucho, es casi como su mecanismo de defensa, ¿no? Los adolescentes se refugian en sus compañeros porque el mundo adulto, las reglas, las responsabilidades, etcétera, están siendo abrumadoras. Y si no encuentran en sus compañeros esa comprensión o entendimiento de lo que ellos están viviendo, es como ¿con quién me dirijo? Por eso es también muy positivo que los papás podamos darle cabida a ese grupo de amigos, de compañeros, y que podamos conocerlos, no nada más esos amigos no son buenos para ti, se van a esconder, los van a omitir, pero no van a decir, a esa edad no van a decir efectivamente no son una buena influencia, no voy a estar con ellos, ¿no? Es muy importante que como padres seamos abiertos en ese sentido y nos interesemos en su grupo de amigos. Sí, claro, ¿no? Y en este desafío, cuando uno niega algo tajantemente, creo que más van a buscarlo. Totalmente. Cuando nos cerramos como papás en eso, prohibimos, que las abuelas nos dicen mucho esto, ¿no? Y es cierto. Cuando nos cerramos y dejamos de escuchar, pues ellos buscan la manera de, casi me atrevo a decir que de verificar o de confrontar el que yo no acepte determinada situación y que digan ellos, vas a ver cómo sí son buenos amigos y me voy a seguir haciendo amiga o amigo de estos chicos porque yo te voy a demostrar que son buenos y que tú estás equivocada, ¿no? Pero ¿por qué esta disparidad? Pues porque están buscando ser ellos mismos, porque están buscando autonomía y porque no está en sus planes ser como sus papás y no porque no los amen, no, porque están buscando qué es lo que ellos son, a qué están llamados a ser, qué es lo que los demás o el mundo, en términos muy generales, espera de ellos. Así es. ¡Wow! ¿Cuántas cosas es importante saber de nuestros adolescentes? ¿Qué nos toca como papás? ¿Qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos en esta etapa? Pues estar a la altura de ellos. Esta es una frase que me encanta del doctor Tomás Melendo, que en sus diferentes escritos menciona de una manera reiterada y muy convincente, porque él menciona que el drama o la dramatización muy natural del adolescente se incrementa cuando nosotros, papás o adultos o cuidadores o incluso educadores, no estamos escuchando, no estamos identificando lo que el adolescente nos quiere transmitir y nos quiere comunicar. Esto es clave y esto es bien importante porque nos está marcando una pauta como papás y nos está invitando a crecer, nos está invitando a revisar qué de nosotros como padres podemos o necesitamos modificar para que nuestro adolescente sea escuchado, se sienta comprendido y no con esto decirle a todos sí, sino poder como identificar qué es lo que necesita y darle esa pauta, ese acompañamiento y pueda pues alcanzar, ¿no?, sus metas, su proyecto de vida, incluso su felicidad misma. Entonces,
este término de estar a la altura y de comprometernos también como padres en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, es para mí muy importante, es clave. Cuando los papás llegan a compartir lo que están viviendo con sus hijos adolescentes y la preocupación inmensa que tienen, pues lo primero que hacen es decir, no me obedece, me grita, me contesta, no me hace caso, está metido en el celular, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos haciendo la reflexión con ellos en el hecho de que como papás pudieras estar haciendo a lo mejor equivocadamente o dejas de hacer para que hagas contacto con tu hijo, ¿no? Eso es muy importante. En un libro que se llama Cómo abrazar un erizo, me gustó mucho ese libro, lo recomiendo muchísimo, no recuerdo ahorita el autor, pero menciona que lo más importante de la comunicación es oír lo que no nos están diciendo. Suena muy contradictorio, pero una de las claves para relacionarnos con los adolescentes es estar muy abiertos a todo el lenguaje no verbal, no exclusivamente al lenguaje verbal, lo que nos dicen, ¿no? Con sus palabras, sino cómo nos los dicen, cómo nos lo expresan, la manera, el que estén guardados luego mucho tiempo en las recámaras, que es también parte de la etapa, pero que nos puede estar diciendo algo, ¿no? Es encontrar, si ponen un muro, dice el libro, como analogía también, si ponen un muro en donde él está del otro lado y no hay ese encuentro, hay que encontrar el ladrillo suelto para de ahí derribar el muro. ¿Y cómo encontrar el ladrillo suelto? Pues escuchándolos de una manera muy respetuosa. Cuando nos digan algo que a lo mejor a nosotros no nos parece, no nos gusta, no estamos de acuerdo, lo digo muy particularmente con algunas cuestiones de música que no me gustan, no mostrar una actitud de juzgar, de criticar, de ofender, ¿no? Sino guardarnos un poco esa opinión personal para escuchar lo que ellos nos quieren decir de eso, conocer sus intereses, conocer, dice el libro también sugiere, por ejemplo, si tienen acceso a dinero porque nosotros lo damos en la mesada, en el domingo, o incluso algunos chicos ya trabajan, ver en qué gastan su dinero, ver en qué ocupan sus tiempos libres, ver con quiénes se relacionan. A mí me gusta decirles a los papás, vean qué videos ven, a quiénes siguen, a qué youtubers siguen, porque ahorita pareciera que ellos están como desplazándonos, pareciera. No es así, porque nosotros papás tenemos un lugar muy importante, un rol muy importante en su educación y formación y acompañamiento, pero escuchen a quienes siguen, escuchen qué es lo que dicen, cuáles son las conversaciones, pero si es desde una actitud abierta, no de juzgar. Entonces, pues, serían como algunas pequeñas sugerencias, ¿no? Que nos permiten, pues, tener encuentros genuinos con nuestros adolescentes, tener pues esa cercanía, ¿no? Muy respetuosa, y que un adolescente se acerque y nos cuente, que un hijo adolescente, un alumno adolescente incluso se acerque y nos cuente, oye, me pasa esto, bla, 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 pues puede hablar, creo, de que algo estamos haciendo bien y por eso lo compartimos, ¿no? Como profesionales de la salud o como educadores, pues puede que te sirva esto de abrirse, de escuchar, de empatizar, etcétera, ¿no? Tantos recursos que hay. Pues muchas gracias, Ana Luz, por todo lo que nos compartes. Definitivamente el trabajo con adolescentes es todo un reto, pero bueno, seguramente con esta información que nos compartes podremos tener un mejor panorama para poder enfrentar este reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.